Bueno, muy buenas tardes y bienvenida al canal, mi canal de Twitch. Un momentillo que voy a cerrar aquí, vale. Y nada, esta va a ser una emisión a lo que salga, como digamos. Realmente le he puesto Sakimo en prueba y ha sido precisamente para eso, porque en realidad sigo haciendo pruebas, sigo haciendo experimentos. Y bueno, hoy estoy en el lugar habitual de grabación de mis vídeos, en la habitación donde tengo el ordenador mío, con el que trabajo y con el que hago mis cosas. Y espero que hoy la transmisión también sea un poquito más fluida que lo que ha sido estos días atrás. Así que bueno, de momento... bueno, de momento veo que el chat ya sí me funciona más o menos bien. Lo que no sé si el tamaño es el adecuado o no. Decírmelo ahora vosotros y ya lo voy corrigiendo un poquito. Y bueno, y por cierto, estos días atrás tampoco lo dije. Muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores que tengo en Twitch. Y por supuesto que no dudéis de pasaros por el canal de YouTube, que ahí colgaré también estos vídeos. Y en cuanto tenga ya tiempo de preparar la tercera parte de suspensiones y sobre todo ya nuevos vídeos didácticos, también los colgaré en YouTube y no habrá ningún problema. Así que bueno, pues como dije en Twitter, y bueno, si te has incorporado a la retransmisión sin haber leído el Twitter, esta transmisión va a ser simplemente un preguntas y respuestas o un poco a lo que vaya saliendo, básicamente. Así que bueno, espero tus preguntas y nada. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por seguirme. Todo un placer tener a don Charlie Barzal en el canal. Así que bueno, si tenéis, ya digo, la idea que yo tenía fundamental esta tarde era las dudas que tuvierais sobre el mundo del motorsport, o del automovilismo deportivo y en especial de la Fórmula 1, pues si puedo resolverlas, pues aquí me tenéis para comentar lo que normalmente siempre de viva voz, en vez de escribirlo o comentarlo de otra manera, pues suele ser más didáctico. Y bueno, me he preparado también Google Imágenes y también tengo abierto el YouTube y tal, y el Twitter, porque tengo también algunos hilos y a lo mejor me pueden servir también de apoyo. Así que bueno, pues muy buenas. Estoy viendo que está entrando más gente al buena pregunta, Charlie. Pues sobre todo la frecuencia. Y con la frecuencia me explico. Hay dos tipos de bache fundamentalmente. Está el bache lento y el bache rápido. El bache lento es aquel que, como su propio nombre indica, la frecuencia es baja. ¿Esto qué significa? Pues que la rueda en su movimiento de subida y bajada es un movimiento entre comillas, no podríamos decir, es un movimiento lento. Las suspensiones suelen ser o suelen trabajar mejor con este tipo de bache que con el rápido. El bache rápido, ¿cuándo ocurre? Pues cuando la frecuencia es muy alta. Por ejemplo, cuando una rueda pasa por encima de un piano. Eso sería un ejemplo de bache rápido muy, muy típico. Porque los pianos, si puedo encontrar, bueno, si no ahora después lo podemos buscar. Realmente el problema suele ser ese, el bache rápido, manejar el bache rápido. ¿Por qué? Porque la frecuencia es mucho mayor y la rueda puede pasar más tiempo en el aire que con el bache lento. Aquí también hay que distinguir, porque por ejemplo, si un monoplaza se sube en un piano que está muy, muy elevado y de repente pierde el contacto, eso también podría ser un bache lento, porque en realidad no es un movimiento repetitivo, pero sí tendría problemas para mantener esa rueda en el suelo y no habría contacto. Pero ya digo, en general hay esos dos tipos de bache rápido, bache lento. Y la configuración de la suspensión suele buscar un compromiso bueno entre los dos. Lo que pasa que, ya digo, las vibraciones de alta frecuencia no suelen llevarse bien con las suspensiones. No sé si recordaron en la retransmisión este último Gran Premio de Hungría el accidente de Checo Pérez,
en 2015, creo recordar, con el Force India, y fue precisamente por culpa de las vibraciones, del bache rápido. Esas subidas y bajadas constantes a mucha velocidad y además con una frecuencia muy alta. ¿Qué quiere decir lo de la frecuencia muy alta? Pues que se repiten mucho en un espacio muy corto de tiempo. Entonces, como se le está exigiendo mucha subida y bajada a la suspensión, al final termina por romper. Por eso digo que es más complicado arreglar una suspensión para trabajar bien con esa vibración que con la lenta, con la más lenta. Vamos a ver. Las suspensiones, es decir, afecta la resistencia material o no. Por los planitos entiendo, no sé muy bien, Estefanía, lo que me quieres decir. Si te refieres a cuando la rueda hace un plano o te refieres a los... pianitos, perdón, joder, como estoy yo también. Sí. Los pianos pueden ser un problema, sobre todo, ya digo, por dos motivos. Uno por la altura y otro por lo repetitivo que sea el escaloncito que tenga que pasar la rueda. Cuanto menos espacio haya entre un escalón y otro, cuanto más cerca estén uno de otro, aunque no haya mucha altura, también puede ser un problema, no tanto por el trabajo de la suspensión, sino, como he dicho antes, por la rotura de la misma, porque puede ocurrir un defecto de un esfuerzo por fatiga y que esa fatiga haga que al final el material pues rompa. Son esfuerzos de compresión y tracción muy seguidos, en muy poco espacio de tiempo hay que hacer mucho y puede ocurrir ese fallo. Así que sí, los pianos realmente son un problema. Más incluso, ya digo, que cualquier irregularidad del terreno, porque las irregularidades del terreno además se le puede decir al piloto que si se puede evitar o se puede buscar otra trazada, se le puede decir al piloto que la busque y que lo haga y no habría mayor problema. Pero sí, los pianos sí hay que tomarlos en su mayoría y sí hay que tenerlo en cuenta a la hora del cálculo de resistencia. Vamos a ver más preguntitas. Explicar un momentillo. ¿Esto que me está haciendo? Vale. Bueno, pues para contestarte, vamos a ver, Miaso, sobre lo de las suspensiones y cómo afecta la geometría. Voy a hacer una cosita que tenía pensado. Un segundito que lo busco y os lo pongo. Como tengo hilos explicativos en Twitter sobre esto, los voy a buscar y lo vamos a ir viendo y los voy también comentando ya conforme voy hablando de ellos. Un segundito que lo tenga. Vamos a ver. Después de algunos problemas. No, este no es. Entonces el problema de tener tantos y no tenerlos muy bien ordenados, claro, que al final resulta que para buscarlo pues te vuelve un poco loco. Pero lo tengo seguro, vamos. Sobre suspensiones, sobre todo porque además es un tema bastante interesante, sobre todo en ingeniería mecánica. Vamos a ver si es este. Sí, este es el que quiero. Vale. Bueno, pues voy a enseñarlo. Vamos a ver un segundo. Ahí está. No sé si se ve bien. Decírmelo por el chat si lo apreciáis bien. Vamos, lo que es el hilo lo estáis viendo ahí. Es un hilo que hice sobre suspensiones. Y vamos a ver el propio hilo. Bueno, aquí tenemos lo primero de todo, que es lo más importante. Aquí veis un vehículo, lo voy a abrir aquí un poquito más. Los diferentes ejes, eje X, eje Y y eje Z. Por eso se dice normalmente que el eje X es el eje longitudinal del vehículo, el eje Y es el eje transversal y el eje Z es el que determina las diferentes alturas de los elementos del vehículo. Luego tenemos los diferentes movimientos que pueden aparecer en función del eje. Es decir, los vaivenes,
los bamboleos, bandazos, etcétera, guiñadas, cabeceo y balanceo. Bueno, la guiñada, el cabeceo y el balanceo son momentos, que por eso está dibujada esa flechita como estáis viendo ahí en la imagen, son momentos que se generan a través de un eje concreto. El balanceo es a través del eje X, el cabeceo es a través del eje Y y la guiñada es a través del eje Z. Y cada uno tiene su nombre precisamente por eso. Ahora ya lo vamos viendo más detenidamente. Esto lo quitamos. Bueno, pues empezamos. El balanceo, que son movimientos de rotación trazando una curva debido al desplazamiento del centro de masa hacia un lado exterior de la curva, o el centro de gravedad, vamos, me da lo mismo. Centro de masa y centro de gravedad es similar, como estamos en un sistema de referencia inercial, en este caso estamos en la Tierra, vivimos todo en la Tierra, pues el centro de masa y el centro de gravedad es exactamente el mismo punto, así que me vale tanto uno como otro. Bien, ese movimiento de rotación, ese balanceo, lo que hace es, cuando tú giras el coche, es esa inclinación que notas del vehículo. Y porque, como estás viendo, ocurre a través de alrededor del eje X. El coche se mueve, el coche se inclina, ¿no? Luego tenemos el movimiento de vaivenes. Los vaivenes, que en este caso ya ocurren solo en longitudinal en el eje X, son ese levantamiento y esos tirones, ¿no? Como esos tirones que notas cuando el coche no acelera bien, o cuando el coche no hace esa aceleración bien, o cuando hay un fallo de los frenos también ocurre unos tironeos que son vaivenes y son un movimiento longitudinal también a través del eje X. El cabeceo, movimiento de rotación alrededor del eje X, en este caso alrededor del eje Y, perdón. En este caso lo que ocurre con el cabeceo es que el coche se levanta o se baja, pero no en este caso como el tironeo, que son tironeos, sino que simplemente levantas o bajas. Lo que ocurre básicamente con la frenada o con una aceleración fuerte. Así que eso en particular está bastante claro. Y luego ya tendríamos el último movimiento, que es la guiñada, que la guiñada es podría asimilarse al derrape, pero movimiento de rotación a través del eje X producido por un momento torsor ejercido por el eje de diestría al tratar de girar muy rápido. Es decir, lo que todo el mundo habla de derrape, cuando la rueda le estamos forzando a la rueda a hacer un giro y estamos llevando al límite de adherencia a ese vehículo por un movimiento muy brusco del volante. En general, esos son los tres movimientos más importantes. Bueno, el caso, estábamos hablando de las geometrías de suspensión y tal, como ya sabéis más o menos la historia, ¿no? Empezamos por geometrías, ¿no? Principales, ángulos y cotas de suspensión. Este es uno de los más famosos, ángulo de convergencia-divergencia, que también se llama en inglés toe in o toe out, visto en planta, es decir, como si lo estuviéramos viendo desde arriba. En el sentido de la marcha, ya veis, el ángulo, si las ruedas están mirando hacia afuera, sería convergencia, y si el ángulo, divergencia, y si el ángulo está mirando hacia adentro, convergencia. Entonces, cuando, por ejemplo, el sistema DAS famoso de Mercedes del año pasado, lo que hacía era cambiar precisamente este ángulo durante la marcha. Según el piloto quería, metía más volante o sacaba más volante y las ruedas estaban más rectas o se abrían un poco más. Lo ideal en un coche de competición, pues que este ángulo esté abierto, porque cuando el vehículo tenga que tomar una curva, la rueda exterior, que es la que más carga va a soportar, va a tener toda su huella de contacto. La rueda interior me interesa menos en este momento, porque como precisamente por ese balanceo que ocurre en la curva, la rueda interior se queda más descargada, lo que necesito es que la rueda exterior sí trabaje bien, que sea la que realmente trabaje. Entonces ahí pues lo que interesa es realmente que haya un ángulo negativo, un ángulo de convergencia negativo, o lo que es lo mismo, una divergencia. En un coche de calle, sin embargo, suele ser lo contrario, y suele ser además convergencia positiva. Muy poco lo que se hace. ¿Pero por qué? Porque lo que te interesa es tener una capacidad de frenada y aceleración lineal que sean precisamente lo más suaves posible. Si yo mis ruedas las tengo colocadas así en parado, cuando yo acelere, por efecto de la inercia y porque ocurre esa elevación del morro,
las ruedas se colocarán de manera recta. Entonces tendré una buena direccionabilidad del vehículo. Si mientras estoy acelerando necesitara girar el volante por algo o lo que sea, tengo el control del vehículo. Sin embargo, en un vehículo de competición es más difícil. Precisamente debido a ese efecto, las ruedas van a abrir todavía más. Entonces el vehículo se va a volver muy reactivo. En cuanto gire lo más mínimo el volante, ese vehículo se va a mover muy rápido. En competición me interesa, en la calle no. En la calle lo que quiero es tener un vehículo que sea lo más estable posible. El caso, ya digo, es ese. En la calle lo tengo más estable, en competición lo tengo menos. Este es el siguiente ángulo, es el caster. Todas las suspensiones, todos los anclajes de suspensión, los brazos de suspensión, todos hay que tener en cuenta este ángulo llamado caster, que es el ángulo de avance, y es el ángulo que indicará a cuántos grados de inclinación vas a colocar ese brazo de suspensión, o cuánto de adelantada va a estar la rueda con respecto al brazo principal. No hay ningún vehículo, ni bicicletas, ni motos, ni nada, ni coches, los cuales el brazo principal de suspensión, o digamos el que transmite el movimiento de la rueda al mecanismo de suspensión, ninguno está totalmente en un ángulo de 90 grados. Porque si estuviera así, cuando yo acelero generaría un momento torsor que haría inestable esa aceleración. Gracias a este ángulo también es el que cuando giramos una curva, normalmente tú giras en una curva, tú giras el volante, y cuando vuelves a ponerte recto, hay mucha gente que sí, que va siguiendo el movimiento del volante, pero hay otra gente que, prefiere soltar el volante y dejar que el volante vuelva solo. Bueno, pues esa vuelta que hace el volante solo precisamente se debe al momento que genera ese brazo, que está ahora mismo inclinado 1 o 2 grados, depende del vehículo. El caster, ya digo, es un ángulo que siempre va a estar presente en el eje directriz. Va a ser incluso mayor que en el eje que no es directriz, pero siempre va a estar presente, porque no puede ser a 90 grados o totalmente recto, porque habría problemas de direccionabilidad del vehículo. Si seguimos, pues tenemos también vamos a ver un momentillo, aquí, el camber. El camber, que también lo conocéis porque se nombra muchísimas veces, además en Fórmula 1, sobre todo cuando lo enfocan de frente, se nota muchísimo. Está el camber positivo, camber negativo. Realmente esto lo que va a indicar es cómo pisa la rueda. Digamos la cantidad o la capacidad de hacerla, o de maximizar, ¿no?, la huella de contacto del neumático con el asfalto. El camber negativo se usa mucho en competición, sobre todo en el eje directriz, en lo que es el eje trasero, y sobre todo si el eje es de tracción, el camber suele ser un poquito menor que en el delantero. Y esto se hace así simplemente por efectos de lo mismo que os he dicho antes con la convergencia. Ocurre exactamente igual con el camber. Cuando yo llego a una curva, lo que quiero es que la rueda exterior apoye con toda la huella de contacto posible. La rueda interior me importa un poco menos, pero la exterior al giro de la curva, esa sí me interesa, y me interesa que tenga toda su huella de contacto disponible. Este camber también, el camber negativo o camber positivo, es también el responsable de que el desgaste del neumático sea desigual. Cuanto mayor sea ese ángulo de caída, mayor diferencia habrá de desgaste entre una zona y otra del neumático, entre la zona interior y la exterior. Y es también responsable de que muchas veces se vean ampollas en los neumáticos de competición en la zona, digamos, en la zona interior del neumático, toda la banda de rodadura interior, y se vean ampollas, y sin embargo el exterior no se vean esas ampollas, precisamente porque el neumático se calienta más en la parte interna que en la externa. Si el camber fuera positivo sería todo lo contrario, se calentaría más en la parte externa que en la interna. Realmente en la calle lo que interesa es que el neumático esté lo más recto posible. El camber suele ser un pelín positivo en vehículos de calle, pero muy poquito, la diferencia es mínima. Sin embargo, en vehículos de competición la caída negativa suele ser elevada. Estamos hablando de que se llega incluso a usar más de 3 grados de inclinación, que es bastante ya. Y por eso visualmente se nota cuando está el vehículo parado. El siguiente, el wheel offset, que es el radio de pivotamiento.
Esto realmente, el descentrado de rueda, que es la distancia entre el centro de la huella del neumático y el punto de alargar el eje de pivotamiento de la suspensión, realmente se usa para aumentar o disminuir la sensibilidad de la dirección. En competición lo que te interesa es que la dirección sea muy sensible, y te interesa también que haya un buen autocentrado. Lo que ocurre es que aumentas los esfuerzos sobre la goma, es decir, le exiges más a esa goma y le exiges más también a las conexiones de la suspensión. En la calle, por lo contrario, lo que hace es que haya una estabilidad direccional, no hay tanto autocentrado y luego además no hay tanto esfuerzo sobre la goma. Ese radio de pivotamiento sería más bien positivo, pero ya digo, suele haber aquí en este caso concreto hay pequeñas diferencias entre competición y calle, pero las hay, y las hay son importantes. Ahora la geometría de Ackermann, o simplemente Ackermann, que también se llama, es como estáis viendo en la imagen. Cuando yo giro en una curva, la rueda interior a la curva describe un radio que es completamente distinto al radio que describe la rueda exterior. La rueda interior está recorriendo una distancia menor que la rueda exterior, su circunferencia es menor. Entonces lo que se hace es que los ejes transversales de cada rueda, como estáis viendo aquí, se hacen coincidir. Lo voy a ampliar, bueno, no se amplía mucho. Los ejes transversales se hacen coincidir en un mismo punto, que coincidiría a su vez con el eje trasero. Es decir, si yo alargo el eje trasero hacia un punto, hasta el infinito, vamos, en este caso, y yo alargo esos ejes deben de coincidir en ese punto, junto al eje trasero, o cruzarse, mejor dicho, en el alargamiento del eje trasero. Esto hace que los ángulos de giro de las ruedas sean diferentes. Por lo tanto, cuando yo diseño el mecanismo de dirección, lo que yo quiero es que la rueda interior, cuando yo estoy girando a derecha, en este caso, la rueda interior describa un ángulo mayor que la rueda exterior. Y al revés, si yo giro a la izquierda, ahora lo que quiero es que la otra rueda, que en este caso sería la de la izquierda, si yo estoy girando a izquierda, ahora sería todo lo contrario. La rueda izquierda determinaría o giraría a un ángulo mayor que la rueda derecha. Esto se hace en la calle, en competición no. En competición y sobre todo en Fórmula 1 lo que se hace es el llamado anti-Ackermann. Es decir, sería todo lo contrario. La rueda interior o el ángulo beta sería menor que el ángulo alfa. Y eso se hace de nuevo por lo mismo que se hace la caída negativa y por lo mismo que se hace la convergencia también, o la divergencia, ¿no? en Fórmula 1. Porque lo que quiere es maximizar siempre el trabajo del neumático exterior, es decir, del neumático que gira en el mayor radio de esa curva, o que gira por la parte exterior de la curva. Lo que quiere es que ese neumático trabaje lo mejor posible, porque es realmente el neumático que te interesa. Y entonces en el mecanismo de dirección lo que haces es maximizar la huella del neumático exterior. En contra, pues mayor desgaste de ese neumático y también unos esfuerzos diferentes. Digamos que sufre un poquito más el neumático con respecto a lo que ocurriría en la calle, que en la calle por razones obvias se hace de una manera más sencilla y más simple. Por último, bueno, pues tenéis por aquí lo que es el eje de balanceo, el centro de balanceo delantero, el trasero y el centro de gravedad. Esto siempre... porque cuando un vehículo gira, un vehículo está formado por muchísimos elementos. Esos elementos no forman una unión totalmente rígida, sino que hay cierta deformación, esa torsión famosa de la que se suele hablar también, cuando se dice este chasis se ha mejorado y ahora aguanta un 120% más torsión que el anterior. Pues precisamente es para eso, para mejorar la capacidad de dirección de ese vehículo. Los centros de balanceo son los ejes sobre los que son los puntos sobre los que balancea el vehículo. Y el eje de balanceo, por supuesto, pues, como comprenderá, es el eje sobre el que pivota el vehículo cuando está tomando una curva. Cuando el vehículo hace esa inclinación, esos balanceos, pues ese eje longitudinal, que debe de estar lo más abajo posible, es sobre el que estaría girando todo el vehículo. Estos son representaciones, realmente no es que todo esto exista, sino simplemente son representaciones que se hacen pues para poder calcular los esfuerzos a los que está sometido el vehículo.
Y como siempre os digo, bueno, como siempre se dice, ¿no? Los centros de balanceo y el centro de gravedad, cuanto más abajo estén situados, siempre será mejor para la estabilidad direccional y para la agilidad incluso del vehículo y la estabilidad del mismo. Así que, en fin, bueno, estos serían en este caso los principales movimientos que te podría encontrar, las principales geometrías de suspensión, las más básicas y realmente una explicación sencillita de cómo funciona una suspensión. Bueno, voy a leer un poquito el chat, que a ver por aquí. No, pero tengo el chat abierto aquí también en otra pantalla, por eso lo miro aquí a la derecha, Charlie. Si no, no puedo mirar ahí. Imposible. Si no, no podría mirarlo. Sí, claro. Como indica en competición es lo opuesto. Quiere girar bien. Sí. La caída positiva. Correcto, es verdad. En los coches, incluso en los años 50, en la Fórmula 1 también se utilizaban caídas positivas porque como realmente no corrían por circuitos exprofesos como hoy día, ni tampoco eran coches que estuvieran preparados para hacer una carrera al sprint, sino que más bien eran vehículos de resistencia. Entonces te interesaba la caída positiva para que el neumático durara lo mayor, pudieras estirar la vida del neumático lo mayormente posible. Porque con una caída negativa el neumático trabaja mucho mejor, pero los esfuerzos son mucho mayores y ya no compensa. Así que, como luego ya se redujeron las distancias de Gran Premio y demás, pues la cosa varió bastante. Siempre, Charlie. El anti-Ackermann siempre es muy... depende de los circuitos, lo hay en los que es más acusado que en otros, pero por ejemplo Mónaco es un buen ejemplo del anti-Ackermann, sobre todo en la horquilla, en la más lenta. Esa curva se observa muy bien en las fotos como la rueda exterior gira bastante más que la interior, y es precisamente para eso, para conseguir un giro más redondo, para que la rueda exterior haga un momento mayor y para hacerla trabajar más y maximizar esa huella de contacto. Lo que no quieres nunca en competición es que la rueda exterior te abandone, porque en el momento en el que la rueda exterior te abandone, ese coche se va recto totalmente, o si se va la de atrás, pues ya sabes, trompito. Bueno, voy a seguir. Correcto. Sí, haciéndolo dando altura y peso. Sí. Normalmente el centro de gravedad, de hecho en los vehículos eléctricos, por ejemplo, que es un problema el peso, sabéis que es muy fácil superar los 1700, 1800 kilos en un vehículo eléctrico, incluso aunque la autonomía sea relativamente mediana o baja. Lo que se hace es, por ejemplo, viniendo a cuento de lo que nos cuenta Safir, lo que se hace es colocar esas baterías con todas sus protecciones. Incluso hay coches ya que creo que están usándolo como chasis principal para soportar todo el resto del vehículo, pero lo que se hace es colocarlo lo más abajo posible, debajo como en el piso del coche básicamente, porque bueno, aunque nunca es bueno aumentar el peso, y además de hecho las inercias siempre van a aumentar, pero si yo consigo tener todos los mayores pesos en la parte más baja de mi vehículo, lo que también consigo es que la estabilidad del vehículo sea más alta, porque como ese peso no va a ejercer un momento muy grande debido a que el brazo de palanca se lo he acortado, pues no tengo ningún problema. Es algo como lo que la doctrina de Mauro Forghieri en Ferrari, que aplicaba en Ferrari, era el reducir los famosos momentos de inercia y los momentos polares de inercia, reducirlos al mínimo acercando los pesos lo máximo posible al centro de gravedad del vehículo y bajando el centro de gravedad todo lo que se pueda. Colocando todo lo más pesado lo más abajo posible y centrarlo en el eje longitudinal, en ese eje X. Así que así se conseguía un descenso significativo de esos momentos polares y conseguir más estabilidad del vehículo. Gracias. Gracias, mi aso. Y con respecto a las caídas, correcto, Safir.
Sí, con respecto a las caídas, le tuviste que dar más caída con las roscadas, claro. Miaso, me he pasado la pregunta de Miaso. ¿Qué beneficio tiene una suspensión push rod sobre una pull rod? Bueno, lo de la suspensión push rod y pull rod, vamos a mirarlo primero. Os lo voy a buscar porque como tengo el hilo también aquí, y así lo miramos más, por si alguno no lo conoce bien o no sabe exactamente de qué estamos hablando. Vamos a ver si lo encuentro. A ver si es este. Bueno, lo tengo aquí el hilo, pero como tengo aquí las imágenes que hice, vamos a abrirlo ahora y le contesto a Miaso. Vamos a ver, ahí está. A ver, por aquí. Vale, pues abrimos. Aquí está, más o menos creo que se ve bien. Suspensión push, en este caso push es empujar en inglés, así que es muy fácil entender que cuando la rueda suba, la rueda al subir hace girar el balancín, que a su vez lo que hace es transmitir al conjunto elemento elástico y en este caso he puesto un amortiguador, pero ya digo, esto es un esquema, es un simple esquema. Luego esto realmente se puede complicar todo lo que quiera el proyectista. El brazo de transmisión, que es ese push rod, cuando la rueda sube, empuja el balancín y por lo tanto comprime el elemento elástico y trabaja con presión. Por eso se llama push rod, porque empuja y comprime. El tema está en que luego está la pull rod. La pull rod es todo lo contrario, ese mismo brazo de conexión lo que hace ahora es que cuando la rueda suba, en vez de empujar, tira, y lo que hace es estirar el muelle. Entonces digamos que en ese sentido el trabajo cinemáticamente hablando es muy distinto. Tenemos una suspensión aquí que trabaja a compresión y otra suspensión aquí que trabaja a tracción. La diferencia fundamental entre una y otra, aparte de esto, es que en el diseño de la suspensión, en la suspensión push, tipo push, debido al trabajo a compresión, necesita una mayor resistencia de los elementos de suspensión, o de los elementos principales de suspensión, que sería sobre todo el brazo que empuja, ¿no? el elemento push. Sin embargo, en una tipo pull, al trabajar a tracción, no necesitas que sea tan resistente como la tipo push. Así que en este caso concreto, la push rod necesita más robustez. De hecho, si os habéis fijado en los elementos tipo push de los coches de Fórmula 1 actuales, en los ejes delanteros, veréis que son bastante anchos. También por razones aerodinámicas interesa que sea bastante ancho para que tenga una mayor superficie de control, pero aparte porque necesitas más resistencia debido a que necesitas más fibra para poder trabajar a compresión y un núcleo más resistente. Sin embargo, la suspensión tipo pull no necesita ese elemento tan digamos tan grande, ¿no? Puedes reducir un poco la masa de esa suspensión. Sin embargo, si me tengo que decantar por una o por otra, pues realmente no sabría deciros, porque la realidad te dice que la suspensión tipo pull permite un mejor trabajo aerodinámico, porque deja mayor, digamos, más libre el flujo de agua arriba. Pero por contra, la suspensión tipo pull en el eje delantero, al tener que regular junto con el mecanismo de dirección, es bastante compleja a la hora de reglar. Sin embargo, la suspensión tipo push, a pesar de luego añadirle el mecanismo de dirección, es más sencillo de reglar, aunque tenga una pequeña pérdida en cuestión aerodinámica. La tipo pull tampoco te asegura una ganancia aerodinámica enorme, pero el trabajo, si solo hay que evaluar el trabajo mecánico que realiza una y otro tipo de suspensión, realmente la diferencia es tan sumamente pequeña que es más por un buen diseño o mal diseño más que por el tipo escogido. Si los coches actuales utilizan suspensión tipo pull rod en el eje trasero,
por razones puramente aerodinámicas. Si no necesitaran generar tanta succión en la parte inferior del monoplaza, posiblemente más de un equipo, más de dos, se decantarían por la suspensión tipo push. Es más resistente además también con respecto a la pull. Pero si hablamos solo del trabajo exclusivamente mecánico, de lo que es el agarre del neumático y demás, realmente estamos hablando de una diferencia tan sumamente irrisoria que o pull o push más o menos te da lo mismo. De hecho, no sé si recordáis que Ferrari estuvo usando en el año 2011 y 2012, o 2012 creo que fue, y 2013, que empezaron a usar la suspensión tipo pull en el eje delantero. Minardi también la estuvo usando a principios del 2000. No marca una diferencia real en el trabajo con el neumático, salvo, ya digo, una pequeñísima ganancia aerodinámica, pero no va mucho más lejos. El ejemplo más claro, el Tesla, el crash test, pues no lo he visto. Lo tendré que ver, Zafir. Por cierto, que no le he dicho a Oscar82, que nuevo seguidor. Pues muchísimas gracias, Oscar82, y espero que te guste el canal. Y aquí voy a continuar, a ver. Charlie. Con Charlie Miaso te aseguro que vas a aprender muchísimo. Sí, Zafir, sí, en parte lleva razón. Reduces la masa, efectivamente, la masa no suspendida, que siempre es muy importante, esa reducción de masa no suspendida. Al fin de cuentas, una suspensión tipo pull, como he dicho antes, al trabajar a tracción no necesitas un brazo tan resistente. El problema de la suspensión tipo pull, cuando tú le añades el mecanismo de dirección, y sobre todo con los coches actuales, la suspensión tipo pull eleva el centro de balanceo del eje delantero. Es un problema de las alturas que se escogen para el morro, de donde tienen que ir los anclajes y de cómo va conectada. Como necesitas indefectiblemente que el brazo de transmisión, el brazo pull, tenga que ir a la parte inferior del mecanismo de suspensión, por narices los brazos de suspensión o el triángulo superior tiene que ir colocado muy alto, o normalmente tiene que ir bastante, es decir, la rueda va bastante tirada. Entonces, a la hora de regular camber y caster, sobre todo, con respecto al mecanismo de dirección, además, cuando se le añade y todo, es bastante complejo. Cuesta un poco más de trabajo con respecto a la push. La push es un mecanismo que, al permitir bajar ese triángulo de suspensión superior, te permite también compactar un poquito más esa zona y te permite regular mejor sobre todo la caída y el avance. Pero ya digo que la tipo pull también es una suspensión muy válida. Y lo único que ya digo, Ferrari la estuvo usando en 2012, 2013, si no recuerdo mal, y al final tuvo que abandonarla porque 2014 ya no sé si el coche aquel, la aspiradora, llegó a usar tipo push o tipo pull. Sería cuestión de... no sé, elementos... Aerodinámico, sobre todo, Zafir. Esas formas de cuerno que se le da a ese elemento, los motivos son sobre todo aerodinámicos. La suspensión delantera y sobre todo y ante todo la rueda delantera son unos generadores de resistencia aerodinámica formidables. Bueno, la suspensión menos, sobre todo los brazos de suspensión, pero la rueda es un generador de resistencia aerodinámica bestial. De turbulencia y de problemas, nada más que problemas. Si los ingenieros pudieran, la carenarían, lo mismo que se hace en Le Mans y lo mismo que se hace en los coches turismo. Pero como la base de funcionamiento de un monoplaza es precisamente, de ahí viene el nombre, lo de open wheel, ¿no? Es precisamente llevarla sin carenar,
Pues entonces al final hay que inventar una serie de elementos para controlar ese flujo aerodinámico que pasa precisamente por esa zona. Y cuando, por ejemplo, Mercedes hace ese, que fue, no recuerdo si fue Mercedes o fue Toro Rosso, la primera en incluir ese apoyo para el triángulo superior, para poder abrir un poquito el área por la que entraba el aire y controlar mejor ese flujo, realmente es motivo aerodinámico, y la forma al final te la obliga un poco la aerodinámica del vehículo. Y luego los ingenieros que calculan la resistencia de esos elementos son los que también obligan a los aerodinamicistas a tener que variar un poquito la forma si hace falta, y sobre todo los espesores que se usan, porque si por los aerodinamicistas fueran, todo sería del espesor del papel, pero claro, eso acarrearía muchos problemas de resistencia y no se podría llevar a cabo. Así que al final los elementos tienen que tener un espesor un poco superior, precisamente para eso, para poder aguantar esos esfuerzos. A ver, por aquí, mira, son muy interesantes. Sí, bueno, el de Gran Turismo y los Fórmula E, por ejemplo, son un ejemplo muy bueno de eso. Y el año que viene, aunque no van a ir carenadas las ruedas, pero el Fórmula 1 de 2022, que voy a buscarlo aquí, porque aunque bueno, la maqueta que presentaron ya en el programa bueno, ya lo estuvimos diciendo y comentando, realmente lo que han presentado es una cosa, y lo que los equipos están trabajando es un poco diferente. pero bueno, sí, realmente es un poco marcar la base, ¿no? La pauta de cómo van a ser los vehículos. Aquí lo que pasa es que yo no me acuerdo cómo se hacía, pero no quiero ver la página. Pero bueno, si no, lo que hago es que, de todas maneras, si no, lo que hago es que bajo la foto y os la enseño en imagen, porque como eso sí puedo hacerlo. Eso es. Tiki 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 tiki, como diría. Vamos a ver. Eso es. Vale. Voy a ampliar un poquito y ahora os lo pongo en imagen, que puedo ponerlo. Esta no es la imagen que yo quiero. Vamos a cargarla. Esto es lo que pasa cuando se improvisa tanto, claro, que al final resulta. Vale, vamos a ampliar un poquito, si me deja, claro. Ahí, para que no veáis mi careto. Vale. Bueno, pues como veis, el Fórmula 1 lo estáis viendo ahí, que va a ser muy diferente el año que viene, por supuesto. Y lo que veis es hay un pequeño aditamento por encima de las ruedas delanteras, aparte de los tapacubos, que son bueno, no voy a hablar de la estética porque sería meterme ya empezaremos mal, así que voy a hablaros solo de lo que se ve. Y realmente ese carenado que se le ha colocado ahí es precisamente para poder controlar ese flujo aerodinámico. El problema que generan las ruedas, aparte de la turbulencia, es que esa turbulencia es una turbulencia que tiene muy poca energía. Esa turbulencia, el problema que genera es que frena, digamos, el aire que debería de ir hacia la parte trasera, y genera como una especie de muro por el que el aire no puede circular bien, y realmente es un problema. Entonces, si yo coloco eso, nada, es un pequeño aditamento que se coloca ahí en la parte superior, y realmente puede parecer baladí, pero realmente controla muy mucho ese flujo de aire superior. Permite energizar un poco el flujo que va llegando a esa zona, y que ese mismo flujo haga de una especie de escoba para barrer todo ese aire que está parado en la parte trasera de la rueda. Que además el año que viene, como van a ser coches con efecto suelo, es más primordial poder limpiar eso. Y como no puedo tener ahora disponible el vórtice i250
Como estáis viendo en la delantera, todos esos flaps terminan justo en el morro. No hay un hueco para poder hacer un último giro, para poder generar un vórtice más fuerte. Pues tienes ese problema. Así que... Y en los Fórmula E, como os he dicho antes, por ejemplo, sí se carena bastante más la rueda. En los LMP1 prácticamente solo queda la parte superior un poco descubierta. Así que realmente lo interesante en ingeniería sería poder carenar la rueda alrededor de un 70%, pero como en los monoplazas tanto de Fórmula 1 como de Fórmula 2, etcétera, o fórmulas de promoción, pues no se pueden carenar y es una de las normas y eso se hace así. Así que bueno, pues ya está. En fin, voy a seguir leyendo por aquí. Si hubiera libertad reglamentaria aeromotor, ¿cuánto mejorarían los tiempos por vuelta? Pues la limitación la pondría el ser humano. Como ocurre en aviación, como ocurre con los aviones caza de combate, la limitación sería realmente el ser humano, porque por técnica los coches podrían ser muchísimo más rápidos, infinitamente más rápidos. Pero al final la persona que los conduce o la persona que los pilota tiene unas limitaciones físicas, y esas limitaciones físicas son las que impiden que se pueda llegar a unas mayores fuerzas G y se generarían muchos problemas, claro. Aparte se podrían mejorar los neumáticos, pero también los neumáticos serían otra limitación, por mucho mejores que fueran los coches. Hay que... Se ve bien, Jero. Para optimizar el rendimiento de la normativa de las nuevas llantas enormes, no sé yo hasta qué punto el desarrollo neumático es equiparable a los de calle. Yo lo único que veo es que, claro, la gente se ha llevado un poco... Quizás no se ha explicado bien del todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque cuando tú usas una llanta de mayor tamaño, realmente lo que está ocurriendo es que está aumentando la masa de esa llanta. No indefectiblemente, no tiene por qué ser mayor peso que una llanta de 13, pero claro, en este caso, como necesitas resistencia también a la carga, al final la llanta no puede ser con espesores de papel, entonces tiene que ser resistente, y por lo tanto, si es resistente, al final va a tener algo más de masa de la de 13. Por otra parte, los de ponerle los tapacubos antiestéticos, que a la gente no le han gustado, y yo lo entiendo, son razones puras y duras aerodinámicas, porque si tú tienes un coche que quieres que no genere una turbulencia muy grande, sobre todo al paso para que el vehículo que viene por detrás se pueda pegar al de delante, tienes el problema de que resulta que si tienes esa llanta totalmente descubierta, puede ser una fuente de turbulencia bastante interesante, y el que todo lo que pueda reducir en turbulencia siempre será beneficioso para que el coche de detrás pueda pegarse lo más posible. Yo, creo que se podrían haber hecho de otra manera también, es cierto, pero claro, si no te dejan usar, van a estar muy limitados ciertos trucos aerodinámicos, pues al final el tapacubo es la solución más sencilla. Aunque yo esperaría pretemporada a ver lo que presentan algunos equipos, porque seguramente veremos alguna sorpresilla. Pero sí, estéticamente no esperéis nada. O sea, los Fórmula 2, por ejemplo, van a ser más bonitos en cuanto a llanta, en cuanto a cómo quede la llanta, o incluso las pruebas que se están haciendo ahora, las pruebas que están haciendo los equipos con la llanta de 18, realmente se ven mucho más bonitos de lo que se van a ver el año que viene la llanta. Eso garantizado. Sí, Miaso, el combustible sintético, y de hecho la Fórmula 1 con esto de que tiene que ser verde y tal, están empezando ya a hacer... la introducción del combustible sintético viene porque, como la Fórmula 1 no puede ser 100% eléctrica todavía, el desarrollo de los 100% eléctricos necesita todavía camino para que pudiera siquiera plantearse a la Fórmula 1 que fuera eléctrica. El hecho es que está en que el combustible sintético es un combustible que no es neutro en emisiones, pero está muy cerca de ello. Es un combustible que realmente el CO2 que se usó para fabricarlo es casi el CO2 que devuelve a la atmósfera. Ya digo que en la producción de
La producción del combustible sintético es la que genera un poco más de CO2, pero en realidad son cifras muchísimo menores que en las de un combustible tradicional, así que en ese aspecto sí sería muy beneficioso. El hecho es ese, que la Fórmula 1 pues está vendiendo un producto que quiere que sea lo más verde posible, y por lo tanto pues claro, el combustible sintético es una de las razones por las que una de las cosas que les interesa realmente a la Fórmula 1. Los motores térmicos en Fórmula 1 todavía tienen bastante recorrido, y ya digo que es más por necesidad que seguramente por apetencia, porque si por alguno fuera ya habrían introducido la electricidad bastante antes, pero es muy complicado. Realmente para las prestaciones que genera o que hace en Fórmula 1 se necesitaría un desarrollo de la movilidad eléctrica muchísimo mayor del que hay ahora, pero muchísimo mayor. Cuando digo mucho mayor estoy hablando de mucho camino. Quedan muchísimas dudas y muchísimas cosas por resolver, pero bueno, al final algún año llegará. Lloraremos el fin de los motores térmicos, algunos no, otros no, pero de hecho yo creo que ya desde que los V8, los últimos V8, los 2400 centímetros cúbicos desaparecieron, ya a partir de ahí básicamente todo va a ir en ese aspecto a ir terminando con los motores térmicos, así que al final llegará el día en que desaparezcan o puede que el hidrógeno, que estaban hablando de hidrógeno, sea la fuente del futuro, pero eso todavía quedan bastantes años. Voy a seguir leyendo. A nivel aerodinámico, ¿cuáles son los coches más avanzados de la historia? ¿Los actuales o los de 2008? Los actuales, seguro. Lo único que ocurre, a pesar de las limitaciones en la actualidad, las herramientas de las que se disponen hoy día y la electrónica hacen que sean seguramente los coches más avanzados aerodinámicamente de toda la historia. Ten en cuenta que en el año 2008 esos coches, que ya eran súper avanzados aerodinámicamente, generaban una fuerza bruta aproximadamente, ¿no? Una carga bruta aerodinámica, habría que restarle el drag o la resistencia aerodinámica, pero estábamos hablando de alrededor de unas 2 toneladas de fuerza, 2.200 kilos aproximadamente. Actualmente se están moviendo en las cifras de 3.000, 3 toneladas, 3 toneladas 100, incluso en el año 2019 y 2020 han estado moviéndose con cifras superiores. En la actualidad deben de rodar eso, las 3 toneladas más o menos. Así que estamos hablando de un 30-40% más de lo que se generaba en aquella época, que ya en aquella época era mucho. Hoy día es incluso mayor. ¿Qué ocurre? Pues que los motores son también muy potentes, pero esa potencia, esos casi 1000 caballos de potencia o alrededor de 1000 caballos de potencia, sumándole a los 160 caballos eléctricos, no están disponibles siempre. En el año 2007-2008 los 800 y pico caballos, 830, 820, se movían por ahí las cifras de los coches más potentes, sí los tenían disponibles siempre, es decir, a demanda, salvo que tuvieras que ahorrar combustible, pero si no era el caso, tú tenías disponible siempre toda esa potencia. Actualmente no, actualmente los casi 1000 caballos de potencia que puedes desarrollar máximo entre el eléctrico y el térmico, no siempre los tienes disponibles, solo los tienes disponibles durante 33 segundos en toda la vuelta. Luego, por lo tanto, el resto de la vuelta estás moviéndote en torno a los 800 caballos. Para arrastrar 3 toneladas con 800 caballos frente a las 2 toneladas con 800 caballos que se arrastraban entonces, pues haz la cuenta. Así que la ganancia sí la hay. Realmente, si luego miras los tiempos, en la misma Wikipedia puedes mirar los tiempos y efectivamente hay ganancia, pero claro, son muchos factores. Este que te acabo de comentar de la relación entre la carga y la potencia,
También los neumáticos, que entonces eran rayados y ahora son totalmente lisos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las clasificaciones entonces se hacían con la gasolina con la que iba a salir a carrera, y ahora no, ahora la clasificación se hace con lo mínimo imprescindible para poder dar una vuelta rápida, o sea, hacer 3 vueltas reales, porque sería una vuelta de calentamiento, una vuelta rápida y una vuelta de regreso a boxes. Con lo mínimo, con eso y con un neumático liso y lo más blando posible es con lo que hace la vuelta rápida de clasificación. Y sin embargo, en aquella época, en 2007-2008, tenías que hacerlo con la gasolina de carrera y con un neumático que el compuesto era luego también con el que empezabas en carrera y empezabas con carga. A lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues seguramente de los 160-180 kilos que cargaba un depósito entonces, para que cargara 25-35 kilos como muy poco, por ahí andaban las cifras. Así que, claro, todo eso pues va marcando diferencia. Pero sí, a la pregunta, que luego me enrollo y me lío. Si aerodinámicamente eran más avanzados entonces o ahora, ya te digo yo que avanzados y como conocimientos y demás que se tienen los de hoy día, sin lugar a dudas. Pero vamos, de largo. Voy a seguir leyendo. Ya está confirmado el 2000. Estefanía, no sé a qué te refieres con el 2025. En teoría sí, pero ya veremos. Ah, bueno, por lo del cambio de motor será, ¿no? Claro. Los coches actualmente, los coches de 2020 son... Y en la automoción. Los coches de 2020, aerodinámicamente hablando, han sido... Y 2019 han sido hablando mal y pronto, han sido la hostia, vamos. Pero que de eso para competición, sí. El hidrógeno Miaso realmente se puede quedar para competición y para transporte. El transporte de mercancías, sobre todo, tú piensas en un barco. A última hora, colocar baterías enormes y tal te quitaría parte de la carga, pero podría ser viable llegado un momento, ¿no?, de desarrollo. En un avión la viabilidad no, porque el peso del avión es muy importante y no puedes llevártelo más allá de un límite, porque si no entonces o te quedas con muy poca carga o te quedas con muy pocos pasajeros para un enorme avión y eso no te merece la pena. El avión sí sería un buen cliente potencial de ese hidrógeno o de los combustibles sintéticos. Y en camiones, 3/4 de lo mismo. En los camiones ya están circulando camiones de 13 toneladas, si no recuerdo mal, de carga, que sí llevan baterías y funcionan más o menos bien, pero claro, estamos hablando de camiones de reparto que suelen estar en grandes ciudades, pues, pero no estamos hablando de TIR, o sea, de transporte internacional, ni los 40 ni 60 toneladas actuales, que ahí habría más problemas porque necesitaría unas baterías enormes y muchísimas para hacer muy pocos kilómetros, con los problemas que ya tiene esa gente para poder cumplir con el kilometraje y las horas de conducción. Muy difícil lo veo en ese sentido. Creo que ahí también el hidrógeno sería un cliente potencial bastante interesante. En cuanto a la movilidad personal para los coches que vamos a usar nosotros, la electricidad sí es un camino a seguir, con el desarrollo que ya se tiene, claro. Pero todavía todo esto al final son tecnologías diferentes y de momento hasta que no pasen unos años no veremos realmente cómo se va desarrollando cada cosa. Así que en principio hay que tener paciencia y esperar. En realidad Extreme está usando hidrógeno para crear electricidad. Sí, claro. Más para que se apañe electricidad, claro, por el combustible sintético. Nada, muchas gracias a vosotros. Siempre. Proyectando una megaplanta. Audi también me parece que ya había sacado los combustibles sintéticos, ¿no? Si no me equivoco, ya estaba produciendo combustible sintético. No sé exactamente si era para competición solamente o también estaba pensando ya en ampliar un poquito el abanico. Lo que sí os digo es que tal y como está planteada ahora mismo la movilidad eléctrica, con la infraestructura mundial, y hablo de mundial que hay ahora mismo, porque claro, hay países que sí, que tienen muy bien preparada su infraestructura, pero
no son tantos, y con la infraestructura que hay actualmente, con la cantidad de kilómetros que se exige para movilidad, el futuro eléctrico de momento lo veo más bien a futuro, a largo plazo, que al corto. Eso no quiere decir que no se estén avanzando bastante, de hecho se está avanzando muchísimo. Hay que tener en cuenta que hasta hace solo 4 o 5 años muchos fabricantes no tenían en su portfolio, entre sus ventas, ¿no? Muchos fabricantes no tenían ningún vehículo, ni siquiera híbrido, porque sí es verdad que Toyota y alguna otra marca sí tenían híbridos desde hacía bastante tiempo, pero si nos ponemos a mirar en marcas como Renault, como Peugeot, como se incorporaron un poquito más tarde, y ha habido fabricantes que han empezado con los híbridos prácticamente hace muy poco, vamos a poner 8 o 10 años o cosas así, ya a tomárselo un poco más en serio, aparte de no tener vehículos 100% eléctricos, que eso sí es verdad que se han incorporado a la flota. Concretamente en el caso de fabricantes como otra vez he nombrado antes, como Peugeot o Renault, han incorporado los 100% eléctricos no hace tanto tiempo, hace 4 o 5 años como mucho, o a lo mejor incluso menos. Entonces la movilidad eléctrica, ya digo que le queda mucho camino por recorrer, es mucho lo que se ha avanzado. En el año 2008-2009 las prestaciones y la autonomía que daba un vehículo eléctrico no tienen nada que ver con lo de hoy día, pero sigue quedando muchísimo camino por recorrer, mucho. Dice Safir, el problema real que tenemos se llama político. Anda que es mentira. Nadie se bajó del caballo por una normativa, se bajó porque un señor de Alemania y un americano desarrollaron una tecnología útil y práctica, claro. Argentina no tiene infraestructura, Steffi. Esperemos que avance rápido, aunque más que nada va a ser adaptarse a lo que tengan los... Os dice hay mucho de producción eléctrica a partir de 2025. Sí, yo también coincido con vosotros. En realidad, mi experiencia propia me dice que los políticos solo se implican cuando realmente les da o es un caladero interesante de votos para unas próximas elecciones, y entonces se implican mucho con el tema, o porque realmente reciben dinero. Si no, los políticos no suelen mojarse en este tipo de temas. Me hace mucha gracia porque luego cuando se mojan hablan de que consultan con técnicos, y hemos consultado a nuestros técnicos y tal, y yo siempre me he preguntado dónde estaban esos técnicos y dónde han estudiado, porque algunas veces leo y escucho unas barbaridades que te dejan con los ojos así de gordo. así que bueno, supongo que es lo que nos toca y ya está. Repito, yo no me niego además no soy de los que se niega a la movilidad eléctrica. Entiendo que los motores de combustión tienen tienen los días contados realmente, o por lo menos tal y como los conocemos. Y luego hay un tema también que no se suele explicar o no se suele hablar, el tema de la eficiencia de los motores. Un motor térmico, todos de la Fórmula 1 están dando eficiencias superiores al 50%, pero tampoco hay que fliparse, estamos hablando de eficiencia en torno al 53-55%, o lo que es lo mismo, un rendimiento del 0,55 como mucho. En un motor eléctrico se pueden lograr eficiencias fácilmente por encima del 80%, muy fácil, y por encima del 85%. Luego estaría también de dónde se obtiene esa electricidad que alimenta el motor eléctrico, pero eso ya sería otro tema. Si solo nos centramos en lo que son temas de eficiencia, realmente los motores de combustión no pueden competir con los motores eléctricos, porque ya digo, en el tema de eficiencia un motor eléctrico le da 1000 patadas a un motor térmico, sobre todo en la calle, que he dicho la Fórmula 1, el caso de la Fórmula 1 es el 0,55, pero es que en la calle el rendimiento rara vez supera el 0,30. Estamos hablando de una eficiencia del 30%, como una eficiencia muy buena ya. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes un 70% que lo pierdes en forma de calor, los gases de escape, etcétera, que no lo va a aprovechar.
una eficiencia muy baja. Entonces eso también hay que pensarlo. En un mundo donde cada vez es más necesaria esa eficiencia, se necesitan sistemas mucho más eficientes, y desde luego un vehículo eléctrico lo es. Es verdad que a las baterías todavía le falta mucho desarrollo también. Cierto es que a mí particularmente, por lo que yo sé y lo que he estudiado, el hecho de aumentar tanto el peso de un vehículo, en el caso de los vehículos eléctricos, debido a que si quieres que el vehículo tenga una autonomía real por encima de los 300 kilómetros, necesitas mucha batería, ¿no? Una masa importante en batería, más de 600 kilos, 700 kilos. Claro, el incremento de peso del coche es brutal. Es verdad que se colocan abajo, es verdad que el centro de gravedad se trata de colocar lo más abajo posible, son vehículos muy estables, pero sigue habiendo un aumento de esa inercia, y realmente yo creo que a lo que quieren ir encaminado también la ingeniería en cuanto a las baterías es aumentar la densidad energética de esas baterías, a disminuir el peso de las mismas, y así poder contener también un poco lo que es la inercia del vehículo a nivel de seguridad y a nivel de consumo también, porque consigues un vehículo más eficiente si pesa menos. Entonces yo ya digo que el futuro está claro que va a ser eléctrico, no ya si es movido por hidrógeno. Me refiero a lo que es la movilidad urbana, ¿no? O lo que es la movilidad para lo que es el usuario particular. Si es hidrógeno o si es eléctrico puro, eso el futuro ya lo irá diciendo, pero la movilidad futura va encaminada a eso, y al motor de combustión ir apartándolo. Se quedará en competición, se quedará en aviación, que es necesario, más que nada por temas de espacio de momento, y se quedará un poquito más quizá también en transporte de mercancías, pero lo de los camiones ya veremos, porque seguramente empezarán a aparecer tecnologías que pueden sustituir ese motor térmico, así que veremos. Voy a seguir leyendo, que si no me despisto. Dice Estefanía Estejero, la mecánica de los coches de combustión versus eléctrico tienen diferencias sustanciales. ¿Cuáles? Pues fundamentalmente la mecánica de un coche eléctrico es muchísimo más sencilla con respecto a un motor de combustión. El motor de combustión interna tiene muchísimas piezas móviles, sobre todo los actuales que necesitan del uso de un turbocompresor, pues tienes todavía más piezas móviles. Aparte de los mantenimientos, es lo que siempre se dice, el mantenimiento de un coche térmico o de un coche con motor de combustión interna, los motores necesitan lubricación. Esa lubricación hay que sustituirla cada año o cada 2 años, cada 20, cada 30.000 kilómetros, y tiene un desgaste. Las piezas también tienen un desgaste, giran a grandes revoluciones. Necesita un sistema de refrigeración también para el calor que genera el motor poder expulsarlo al ambiente, aunque aproveches parte de ese calor residual, se aprovecha, pero no todo. Y sin embargo con el vehículo eléctrico no tienes esos problemas, no tienes que sustituir aceites de motor, no tienes que estar pendiente de una refrigeración más allá de refrigeración que necesitan las baterías, sobre todo las baterías, más que el motor eléctrico en sí. Y luego otra cosa muy importante es que un motor eléctrico, como ofrece muchísimo par a muy bajas revoluciones, realmente lo puedes conectar directamente a un eje de transmisión, y un motor térmico o un motor de combustión interna, como necesita girar a un régimen alto para poder ofrecer un par y que sea meridianamente bueno, aparte de que necesita una caja de cambio, ahí también tiene otra ventaja con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico a priori no necesita una caja de cambio. Es verdad que hay gente como Porsche que han incorporado cajas de 2 velocidades precisamente para conseguir mayor aceleración o mayor control de la aceleración del vehículo y una mayor velocidad punta, pero realmente no es necesario. Un motor trifásico eléctrico con potencia suficiente puede arrastrar un vehículo de 1500 o 2000 kilos sin el mayor de los problemas, tanto en subida como en bajada. Sin embargo, un motor térmico, para poder hacer eso tendrías que recurrir a un motor grande, muy grande. La mayoría necesitan la caja de cambios precisamente por eso, porque no ofrecen el par suficiente para poder arrastrar ese vehículo. Y claro, ese es otro elemento que elimina en el vehículo eléctrico, y otro elemento que te puede dar problemas que también quitas de en medio. También el vehículo eléctrico tiene sus cositas. Por ejemplo, bueno,
Los frenos seguirían siendo lo mismo que ocurre con un vehículo de combustión, es decir, aunque es verdad que el desgaste de frenos es menor si se sabe usar bien la frenada regenerativa o del vehículo eléctrico, o lo que es lo mismo, la retención. Un motor eléctrico es capaz de ofrecer lo mismo que ofrece un par a bajas revoluciones, mucho mayor. Prácticamente el par máximo lo ofrece desde que empieza a girar. También es una ventaja a la hora de hacer una frenada regenerativa, salvo porque hay que controlarla un poquito, porque si no puede ser muy brusca. Pero sí, es un elemento más que puede hacer que desgasten menos frenos. De todas maneras seguirían revisándose cada 2 años, y si hay que sustituir el líquido de freno, el DOT 4 y pastillas o discos, ya depende de la conducción de cada persona. Pero sí, en principio se supone que desgastaría menos. Y así aparte no se me ocurren muchas más cosas. Ya digo, la batería sí es un elemento de desgaste bastante importante. De hecho, todavía no hay estudios concluyentes con respecto al desgaste de las baterías. Depende muy mucho de cómo las cargues, de si lo estás cargando siempre con intensidades altas, o sin embargo estás usando, con potencias altas, o sin embargo estás usando potencias más bajas de carga. Depende también mucho del uso que le vas dando a esa batería, depende de cómo esté el coche guardado, etcétera, etcétera. El desgaste de batería sí es bastante interesante, y es un tema que seguramente con los años se irá mejorando, pero de momento las baterías sí necesitan su refrigeración, porque a la hora de cargarlas generan muchísimo calor debido al efecto Joule, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por lo demás, sencillez mecánica mayor en el vehículo eléctrico. Lo que pasa es que la sencillez electrónica se puede conseguir mayor con el vehículo térmico. El vehículo eléctrico actual pues necesita mayor control electrónico de muchas de sus funciones, y tanto de los motores eléctricos como de los diagramas de energía, es decir, de la transmisión de la energía, de cómo se transmite esa energía a la batería, de cómo se carga la batería, etcétera, etcétera. Pero como sencillez mecánica mayor la del vehículo eléctrico. Y en principio los mantenimientos, y digo en principio que luego depende de cada fabricante, los mantenimientos deberían de ser más espaciados en el tiempo y en el vehículo eléctrico, y más baratos. Pero eso ya no lo sé, porque yo no dispongo de un vehículo eléctrico. Eso sería en teoría, porque no tendrías que sustituir aceite tan a menudo ni eso, pero no sé realmente los mantenimientos del vehículo eléctrico, no sé cómo los llevan los fabricantes, así que ahí no puedo contestar, pero supongo espaciados sí deberían de ser. Lo de barato o más caro, eso ya no dependerá de los fabricantes. Acabas de nombrar la máquina definitiva de reparto F15. Espérate que me pasaba aquí sí, nos van a obligar casi. Es que eso, anunciar al final de un coche de combustión, sí, esto ya sí lo había leído. Un coche eléctrico en pista en volea al pisar como la que subir. No, ni nadie te está pidiendo que la cambies, Carlos. Además, habrá vehículo duro, pero la C15 yo creo que junto con el R4 y el SEA 124 deben ser los duros de los duros, básicamente. Así que la máquina definitiva de reparto, la C15 con su mancha de gasoil en el depósito homologado. Tú verás. Esas sobreviven al holocausto nuclear si hace falta. Aparte de eso, las baterías en la tendencia a hacia los SUVs son con mucho más peso y más volumen, que chocan con la idea de vehículo que contan. Por volver un poco a la dinámica del vehículo, que un coche de categoría ha llevado la reducción del momento por la inercia más al límite. Sí, los coches de rally normalmente sí han llevado esa filosofía muy al límite, sobre todo los Grupo B. Eran coches, los últimos Grupo B, sobre todo el Peugeot 205, el Lancia, eran coches, el Metro. Ese era un coche realmente corto. Sí llevaban esa filosofía de la reducción del momento polar a unos límites insospechados. Porsche, por ejemplo, ha sido todo lo contrario. El uso de ese motor colgado
por detrás del eje trasero choca con esa filosofía. Sin embargo, Porsche, debido al diseño de su suspensión, al uso del motor boxer, que a fin de cuentas los cilindros, el motor plano, aunque vaya por detrás del eje trasero, también reduce el centro de balanceo, lo baja, conseguía digamos mitigar esas desventajas a priori de colocar el motor por el eje trasero por la parte de atrás. Pero sí, en general, sobre todo y ante todo, los vehículos que han llevado esa filosofía más a rajatabla han sido vehículos súper deportivos, en lo que es en venta al público, aunque sea un público exclusivo, pero sigue siendo venta al público. Vehículos súper e hiper deportivos, eso sí, han llevado siempre esa filosofía del momento polar, de la reducción del momento polar al límite. Y en competición, pues en monoplazas se ha estado haciendo hasta no hace tanto. Ahora que lo pienso, desde que empezaron a crecer estos coches últimos, sobre todo los Fórmula 1, debido a la exigencia aerodinámica y a que se necesita muchísima superficie para poder controlar esa carga aerodinámica de una manera mucho más eficaz, los coches han crecido muchísimo y los momentos polares aumentan porque los ejes están muy separados. Si veis, la batalla de un Fórmula 1 actual está en torno a los 3 metros 700, 3 metros 500, 3 metros 600. Como es algo que la FIA no regula, cada fabricante escoge la batalla que le interesa, pero claro, como necesitas mucho control de la aerodinámica y mediante todos esos elementos de microaerodinámica, todos esos pequeños aletines, deflectores y demás que se ven en la parte inferior del coche y en la parte, porque por la parte superior normalmente las formas suelen ser muy, muy suaves, necesitas mucha longitud y mucha superficie. Entonces al final choca con esa filosofía de reducción del momento polar de inercia, porque vas colocando los elementos más separados de lo que debería. Un Fórmula 1 de hace 20 años, por ejemplo, sí tenía esa filosofía. De hecho, sobre todo si observa un Fórmula 1 de hace 20 años, el R25 que sacó Fernando en Bahrein hace poco, realmente si lo observa, el morro es bastante largo por razones aerodinámicas y de seguridad. Sin embargo, a partir del piloto hacia la parte trasera es muchísimo más corto que un coche de hoy día, cuando el motor de aquellos coches era un 3000 centímetros cúbicos V10, era un motor mucho más grande que el 1600 turbo de ahora. Son contradicciones. Así que en ese sentido me ha hecho, Safir me ha hecho reflexionar ahora, y estaba pensando y digo, es verdad que últimamente se buscan vehículos más grandes, no vehículos más ágiles. Y también venía a cuento, creo recordar a Sergio Martínez en su Twitch, que estuvo hablando y comentando sobre los Fórmula 3 y los Fórmula 2 actuales, que son coches a todas luces peores de fórmulas de promoción, coches en cuanto a agilidad y a movimientos son más torpes, son coches más no más torpes, sino coches más, no sé cómo decirlo, menos ágiles, no tienen ese nerviosismo que tenía los Fórmula 3 de hace años. Y eso tiene mucho que ver con ese aumento de los momentos polares de inercia. En la calle se puede llegar a entender por motivos de que necesiten más tamaño, pero en competición realmente eso no debería de permitirse, o debería de buscarse otra filosofía. Pero claro, si la aerodinámica al final es la que manda, el proyectista al final poco puede hacer. Digamos que está un poquito atado de pies y manos. Pero bueno. Jero, ¿tienes conocimiento de qué tratamiento o material tienen las camisas de los cilindros, así como los pistones? Recuerdo motores Honda de calle con estos elementos espaciales con el tratamiento de tracción para subir de vueltas como auténtico molinillo. Sí, el famoso Nicasil, por ejemplo, el recubrimiento. Había también aleaciones como el Silumin, pero esas aleaciones son bastante más antiguas. Y aluminio aeroespacial, que no recuerdo ahora la composición. Luego Ilmor estuvo usando también el famoso aluminio, la famosa aleación de aluminio con berilio, precisamente para el tema del desgaste. Y actualmente, según reglamento, la FIA tiene muy prohibido el uso de ciertas aleaciones especiales. ¿Cómo lo hace? Pues obligando a usar unos aluminios con un límite elástico de 80 gigapascales.
La cifra en sí no hace falta que la retengáis o no la retengáis, simplemente os puedo decir que 80 gigapascales es un aluminio bastante habitual usado en automoción, en vehículos de calle. La Fórmula 1 lo que hace es precisamente el diseño del motor y demás, pues bueno, tiene que buscar formas y estudiar muy bien la refrigeración para precisamente no tener problemas con roturas prematuras o demás. Pero sí es verdad que hace años se han estado utilizando aleaciones, pues eso, súper ligeras, sobre todo para reducir mucho peso y seguir teniendo un buen comportamiento ante el desgaste. Aleaciones de aluminio con berilio, ya digo, recubrimientos de camisas con Nicasil y de pistones también, ¿sabes? Y se sigue usando. De hecho, en la calle el Nicasil se sigue usando. Male, si no recuerdo mal, muchos de los pistones de los motores actuales los recubría con Nicasil, o si no es Nicasil es algo similar a eso. En particular, ya digo que la Fórmula 1 actual no permite el uso de ese tipo de elementos o de ese tipo de material, porque limita el límite elástico del aluminio a esos 80 gigapascales. En la búsqueda es intentar reducir un poquito los costes, pero ya sabemos que al final reducen costes, pero no reducen costes. Al final, si los reducen por un lado, al final aparecen gastos por el otro. Pero sí, en principio la búsqueda es esa. Así que, por lo menos, quería contestar también, porque había visto por aquí atrás, con respecto a los sub, por ejemplo, hay una curiosidad, y es que la Unión Europea, cuando iba a hacer lo del sistema de sanciones por lo de las emisiones de CO2 de la flota de vehículos de los fabricantes, había una excepción o un factor limitante de esas sanciones, por decirlo de alguna manera, como un levantar la mano un poco, que era el peso del vehículo. Entonces, claro, amigo, aquí ¿qué es lo que hace un fabricante cualquiera? Pues dice, amigo, si aumento el peso del vehículo y la emisión de CO2 consigo medio mitigarla un poco, la Unión Europea no me va a sancionar tanto, o incluso puedo conseguir que casi no me sancione. ¿Y qué ocurre? ¿Qué vehículo la gente se pirra por comprarlo y qué vehículo me permite poder aumentar ese peso sin tener mucha sanción? Pues el sub es la panacea ahora mismo para todos los fabricantes a la hora de aumentar ese peso de la flota, o ese peso medio de la flota, y como las emisiones de CO2 y trato de contenerlas, al final o no me sancionan, o si me sancionan la multa es bastante menor que si tuviera coches más lógicos con menor peso. Pero al final es lo de siempre, el fabricante quiere ganar más dinero y pagar menos multa, y el ingeniero en principio le enseñan a diseñar un sistema más eficiente, pero luego se enfrenta a la realidad, hay un dinero disponible y no puede hacer otra cosa. Bueno, son ya las 7 menos 5. No sé si tenéis alguna pregunta más, no sé si tenéis algo que comentarme, si os ha parecido bien, si no os ha parecido bien esta tarde, y no sé si queréis hacerme alguna preguntilla más, si tenéis alguna dudilla, o si no, pues en 5 minutillos pues voy a tener que ir cortando porque son ya casi las 7. Espero que os haya gustado, ¿eh? Si no os ha gustado, me lo decís también, ¿eh? Que no tengo ningún problema. Ahora ponéis ahí, Jero, vete a tomar viento. O cosas así. En fin, que por mi parte encantado de haber podido comentar todos estos temas, porque además no sabía lo que no sabía lo que me iba a esperar, ni sabía por dónde íbamos a ir, y muy agradecido a todos los que había aguantado todo este rato mi murga, y en especial a Safir porque ha sacado muchos temas, y también a Estefanía, que son temas siempre interesantes, lo de la movilidad eléctrica o el futuro de un poco de los motores térmicos o eléctricos. Safir, yo por mi parte un placer haber muy bien.
Sí, por aquí creo que es bastante más directo de lo que puedo hacerlo en Twitter o de lo que puedo hacerlo en otra plataforma, porque realmente aquí inmediatamente a que me estáis preguntando pues yo lo voy hablando. Incluso si os puedo poner una imagen como he hecho antes o puedo poner varias imágenes o explicaciones, pues siempre creo que es más didáctico que el simple hecho de escribir solamente. Así que para mí ha sido un placer también inmenso estar con vosotros esta tarde. Y las gracias los tengo que dar yo a vosotros, que sois los que estáis aquí, ya digo, aguantando desde las 5:30 de la tarde, que tampoco era una hora muy buena un domingo, pero bueno, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí esta tarde. Así que... Ah, muy bien, pues ahora después lo comentamos, Ultrafoto, ahora después te lo comento, Carlos. Porque la verdad es que creo que era un reto bastante interesante. Luego a ver si lo conseguimos. Bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a Casa Pepe. Yo sé que Charlie me va a matar por esto que estoy diciendo, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir a Casa Pepe, pero como lo celebran, debe de ser buenísimo el sitio, así que sí. Por supuesto, si alguna vez paso por Alcalá de Henares no tengo ningún problema, o aunque no sea por Alcalá de Henares, aunque esté cerca, de acercarme a Juan de Soto número 8, a Casa Pepe, a comer sus viandas, que por lo que celebra Charlie debe de ser acojonantemente bueno. Edgardo, me uso mi cuenta, ¿dónde te parece? Bueno, eso, Estefanía, es lo lógico, ¿no? Nos dicen en la pareja que hay que estar a las buenas y a las malas y hay que compartirlo todo, pues ya está. Bueno, chicos, pues voy cortando ya la transmisión. Ya digo, de nuevo, encantado de haber estado aquí con vosotros esta tarde y encantado de que os haya gustado y espero haber podido resolver las dudas que os hayan ido apareciendo y ya digo, muchísimas gracias por seguirme y no dudéis en entrar, si no todavía no me seguís en Twitter o en YouTube, en entrar en los canales tanto de Twitter como de YouTube, que los tenéis aquí en Twitch. Y seguirme también y cualquier duda que tengáis también por Twitter me la podéis preguntar sin ningún problema, que si puedo contestaros o incluso poneros en contacto con una persona que lo sepa realmente, pues yo encantado. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes y nada, os espero en la próxima, espero que todavía sea mejor que esta tarde. Muchísimas gracias, chao.